Buenos días. Sí. Conferencia número 2, que es la número 33 de la fase A. ¿Ya? Para las personas que vienen por primera vez, ¿te dieron primera vez? ¿Sí? Sí. ¿Se enteraron por Facebook? Por Instagram. ¿Por Instagram? Sí. Ah, ya. ¿Y usted, sí? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Ah, ya. Perfecto. Bueno, el ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo son 50 conferencias del ciclo A, donde parte la 1 y termina la 50. Pero en cualquier momento puede entrar gente. ¿Ya? Ustedes empezaron aquí en la 33, por lo tanto siguen el ciclo hasta la 50, después comienza la 1, puede que llegue alguien en la 42 y así. Siempre está abierto. Esa es la idea, que el ciclo no para. ¿Ya? Entonces, ahora, cada persona llega a una conferencia por ley de causa y efecto. Precisamente porque esa conferencia tenía que ser la primera que llegue a escuchar. Entonces, si llegaron hoy día a la 33 es por algo. Una materia que necesitan saber. Los días de las conferencias son los martes y jueves, ¿ya? Y terminada esta conferencia número 33, nosotros nos invitamos, sobre todo a las dos personas que vienen por primera vez, si tienen un tiempecito más para dar la introducción. Si es que tienen tiempo, ideal sería. Para ver la introducción, explicar un poco qué son las conferencias, cuál es el objetivo y todo eso. Lo que debe quedar claro es que todas las actividades que nosotros hacemos son sin fin de lucro. O sea, aquí no se les va a cobrar absolutamente nada. Ni al principio, ni al final, ni nada. Tampoco hay diploma, no hay título, no hay certificado, no hay aplauso. ¿Verdad? Es todo un tesoro que uno tiene que llevar dentro de sí. ¿Ya? Que le permita a uno conocerse y transformarse en idioma. ¿Ya? Eso. Tocar una campanita. Gastón es nuestro mejor alumno. ¿Dónde anda? ¿Qué anda? Ya está todo de seguir. Bien. Vamos a pegar el inglés adelante, por favor. Las personas más. Estamos estudiando la posibilidad también de cambiar para el próximo mes la conferencia a la tarde. Por favor, tómense. En todo caso, por eso que es importante que las personas que llegan por primera vez entreguen su número de teléfono para inscribirlo en el grupo de WhatsApp. Porque a través de ese grupo de WhatsApp nosotros nos vamos avisando las conferencias, si que cambiáramos de lugar también. Porque de repente vamos rotando. ¿Sí? Por ahí avisan si tienen alguna conferencia, igual los grabamos. Claro, sí. De hecho, las 32 conferencias anteriores están grabadas. ¿Ya? Y por ahí les vamos a enviar nosotros el link de nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ver las anteriores si quieren. Lo ideal sí es no indigestarse. O sea, no sentarse y ver las 32, sino que ver una y como que reflexionarla un poco, para que decante. Porque hay algunas que tienen un contenido muy profundo, otras no son tan profundas, pero igual todas son sumamente necesarias de ser comprendidas. ¿Ya? Pero también es importante, yo no había captado antes lo que dijo, que termina las 50 y siguen ustedes con el resto. Sí, pues. O sea, termina las 50 y comienza 1, 2, 3, 4. Ya. Y hay personas que... Ahora, cuando termina las 50, normalmente nosotros hacemos una gran conferencia más masiva, digamos. A lo mejor la número 1 puede ser como en un salón más grande, invitando a más personas a participar. La conferencia de introducción. Bien. Mi nombre es Fernando García, para las personas que vienen por primera vez. Vamos a ir desarrollando la conferencia, el contenido de la misma, y cada cierto tiempo vamos a ir viendo preguntas que hay hasta ese momento y seguimos avanzando y así. ¿Ya? Pero en todo caso, cualquier duda que tengan en el instante, si ustedes quieren hacerla, no se preocupen en hacerlo en el instante. ¿Ya? Bien. La ley de las octavas. Esta es lo que se llama la corriente del sonido. O la corriente de la vida.
todo lo que uno haga, todo lo que uno comience, todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida está regido por la ley de las octavas, por la ley de la corriente del sonido. ¿Ya? Porque en el fondo todo vibra, todo es música. Los soles, los planetas, las galaxias emiten sonidos. Pero nosotros ya no escuchamos, ni siquiera escuchamos el corazón. Si no escuchamos el corazón, menos vamos a escuchar el corazón de una galaxia. Menos vamos a escuchar el corazón de un planeta. Porque estamos muy absortos en diferentes actividades cotidianas, en la problemática, en el sobrevivir, en el pagar las cuentas, en las cosas de la vida. Pero en el fondo la corriente del sonido lo rige, lo regula, lo controla todo. ¿Ya? Se habla de octavas porque son 7 notas musicales. Gracias. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ya? Estas son las notas musicales fundamentales. Y es interesante que vayamos comprendiendo que las notas bajas están abajo y las notas altas están arriba. Están en determinados lugares específicos del cuerpo. ¿Ya? En cada centro. Do, centro sexual, re, centro instintivo, mi, centro emocional, fa, centro intelectual inferior, centro motor, centro emocional superior y centro intelectual superior. ¿Ya? Entonces, esta corriente del sonido son 7 notas. Son 7 notas, ¿ya? Y sobre ella está la siguiente octava, donde vuelve a comenzar nuevamente el siguiente do, y es por eso que se llaman, son octavas, ¿ya? Porque son las 7 más la que salta a la siguiente, que ya viene a ser una 8, pero comienza con el do nuevamente de la nueva etapa de do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ya? Entonces es ascendente. Como es ascendente, se puede decir que cada vez vibra en una frecuencia más alta. Mantener una frecuencia alta es difícil. Uno puede mantener con posibilidad una frecuencia baja, pero frecuencia alta como que a uno le cuesta, ¿verdad? Porque requiere de una mayor vibración, ¿ya? Entonces, en el fondo, debemos entender que la corriente del sonido va exigiendo, a medida que se va ascendiendo en ella, mayor esfuerzo para mantener esa octava vibratoria tan alta y elevada, ¿ya? Y eso es lo que el objetivo de esta conferencia es entender cómo todo lo que uno hace en la vida está regido por esta ley, ¿ya? Entonces, hay determinadas pausas, hay determinados ciclos que es necesario saber cuándo se producen y cómo podemos vencerlos. Porque el objetivo de esta conferencia, así como de todas las conferencias, es que nos ayuden a nosotros lograr la autorrealización íntima del ser. Cumplir el único objetivo por el cual estamos aquí caminando sobre la faz de la Tierra. Y eso nos olvidó a todos. ¿Ya? El objetivo fundamental de estar vivo y de caminar sobre la Tierra, el objetivo por el cual uno vino aquí al planeta Tierra, y van todos los seres a los diferentes planetas, es el autoconocimiento. El liberarse de las leyes. Una de estas leyes es la ley de la octava, la ley de entropía. Una persona que ya realiza todo su trabajo psicológico se desentiende de esta ley, ya a él no lo rige, está fuera de las leyes. Pero nosotros no, pues estamos sometidos a estas leyes. Entonces, para poder trascender las leyes es necesario entender y comprender su mecanismo de acción. Entonces, ese es el objetivo que tiene. Se llama también corriente del sonido, porque es la vibración del sonido, o corriente de la vida, porque todo proceso de la vida está sometido a eso. Todo. Inclusive negocios. Un negocio que uno haga, una empresa que uno haga, comienza la empresa cuando ya firma, saca su primera factura, su primera boleta, cuando pinta el local, ¿verdad? Abre las rejas del local, porque van a llegar los primeros locales, comienza en do. Y está la fuerza ahí, ¿verdad? Como se dice la partida del caballo inglés. Todos partimos, ¿verdad? Pero después, ¿por qué vamos perdiendo la fuerza? Porque como va subiendo la corriente del sonido, cada vez exige mayor esfuerzo. Más esfuerzo. Más esfuerzo. ¿Ah? Entonces, ese es el objetivo fundamental de esta conferencia, entender que si no hay determinados esfuerzos, la ley nos coge la ley contraria, que es la ley de entropía, que es una ley descendente. Entonces existe la ley de la octava como ley superior ascendente, y por su contraparte existe la ley de la entropía, que es una ley decadente.
descendente, involutiva, que tira hacia abajo. ¿Ya? Bien. ¿Dudas hasta el momento? Es decir, que estamos sometidos siempre a la contraparte que nos tira para abajo. Claro. Siempre. En todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Toda la vida. Jesús. Todo. Una personita aquí. ¿Ya? Entonces, el primer do se da en el centro sexual. ¿Ya? Do. El re se da en el centro instintivo. El mi se da en el centro emocional inferior. El fa se da en el centro intelectual inferior, a la altura del corazón. ¿Sí? El sol se da en el centro motor, la acción. El centro motor está regido por acciones, palabras y omisiones. Todo eso es acción. Una omisión también es una acción. Porque potencialmente lo pudo hacer, pero no lo hizo. ¿Ya? Entonces, la omisión inclusive tiene mayor gravedad que el error. O sea, es peor teniendo todas las posibilidades de hacerlo y no hacerlo, que hacerlo y equivocarse. Porque el que lo hizo y se equivocó, la equivocación le enseñó. Pero el que tenía todas las posibilidades de hacer y no hizo nada, ¿qué aprendió? Nada. No aprendió nada. ¿Ya? Sol. Después, los dos centros superiores son estos aquí. Uno que está relacionado con la glándula hipofisiaria, o tercer ojo, y otro que está relacionado con la glándula pineal. Do, re, mi, fa, sol, la. Y el si. ¿Bien? Hipófisis y pineal. Esas son. ¿Ya? Entonces, yo voy como dibujando aquí, haciendo alguna esquemita acá, pero no lo voy a rayar más porque aquí está. ¿Ya? Entonces, lo interesante es saber que la corriente del sonido o la ley de las octavas tiene una secuencia de ascenso normal, que son las tres primeras notas que fluyen. Do, re, mi. Eso fluye con mucha facilidad, ¿ya? Entonces, en estas primeras notas es fácil. Pero aquí entre mi y fa hay una pausa. Y después siguen tres notas más. Fa, sol, la. Y aquí hay otra pausa. ¿Ya? ¿A qué se me dio? Así está hecha la corriente del sonido. ¿Por qué? Porque en el fondo la corriente del sonido son 7 notas. ¿Ya? El número 7. ¿Cómo se llama la ley del 7? Heptapanaparchinó. ¿Ya? La ley del 7 o la ley del heptapanaparchinó. ¿Ya? No puedo repetir. Parece trabalengua. Heptapanaparchinó. No hay que escribir. Con L. Con H. No. Como de los 7 días a la semana. Claro, la secuencia de que todo está regido por 7. La ley del 7. ¿Ya? Entonces, esta ley del 7 está regido con la ley del 3. Sí. No. No. Esta ley del 7 está regido con la ley del 3, porque el 3 crea y el 7 ordena. Entonces, por eso que es 3, 3, 1. ¿El 3 ordena? No. No. El 3 crea. Creen. Todo
todo es creado por la tía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La ley del 7 está regida entonces. Por la ley del 3. No, la ley del 3 es la ley que crea y la ley del 7 es la ley que ordena. Pero está regida por la ley del 3. No es que esté regida por la ley del 3, probablemente tal. Si lo dije así, no es que la ley del 7 ¿Me esté lo regida. puede aclarar? Claro, son leyes. Lo importante es que la ley del 3 es la ley que crea y la ley del 7 es la ley que ordena. ¿Ya? Porque ella me preguntó, ¿por qué 3? Entonces, por eso lo estoy explicando, porque la ley del 3 es la creadora. Entonces, de aquí a aquí hay una creación. Y yo quiero pasar a la siguiente creación, necesito vencer la pausa que hay, que es como un freno, porque no todo Como una cortapisa. claro, como que ahí ya tengo que esforzarme un poco más para pasar. Los 3 primeros peldaños yo lo voy a subir fácil, pero el cuarto ya va a requerir de... Entonces, quiere decir que la mayoría de la gente, nosotros nos desenvolvemos hasta ahí y de vuelta. Sí. ¿No? Como que tomamos fuerza para seguir. No. La pausa. No. Claro, o sea, necesitamos la fuerza para vencer la pausa y seguir. Como que párame. Claro, pero la mayoría de la gente no hace ese mayor esfuerzo adicional y... No, retrocede. Porque lo que es claro, lo que no sube, baja. Eso hay que notarlo. Siempre. Lo que no sube, baja. O sea, si nosotros no estamos subiendo, ¿qué estamos haciendo? Bajando. Eso tiene que estar uno con mucha claridad y tiene que reflexionar. Digamos, ¿tiene una consulta? Sí, respecto al tema de las pausas, obviamente si yo no hago un esfuerzo para poder superar esta pausa bajo, lógicamente, Sí. pero si está realizando ese esfuerzo durante esa pausa, si me estoy manteniendo haciendo un esfuerzo sostenido por un tiempo determinado, igual bajo, o igual me puedo mantener esa pausa y seguir continuando ese esfuerzo y subir al fa en este sentido. Claro. Pero si me mantengo durante un tiempo, ¿hay un tiempo límite? No hay tiempo. No hay límite. No, No me no. puedo mantener esa pausa y si se hago un esfuerzo sostenido. O sea, la idea es vencer esa pausa, que la pausa en el fondo está dada un poco por la entropía, que va a tender siempre a tirarte para abajo. Claro, pero En solamente todo. es un tema de energía, no de tiempo. No, es que no hay tiempo. Ok, eso quería saber. No hay tiempo. Ya. No hay tiempo. O sea, Porque, mientras más rápido uno se enfoque y lo haga, yo creo que mejor, porque si se deja estar igual, claro, pero, que a la larga igual te agarra como... pero como todo este proceso, lo que queremos Todos somos entender, distintos. como que lo que hay que explicar en el fondo y entender que lo que estamos hablando es del trabajo de la conciencia. Independiente que nosotros podamos llevarlo también a los ejemplos de la vida cotidiana, el pololeo, por ejemplo, o el casamiento. Se casa, claro, lindo, precioso, ¿ya? Pero comienzan los primeros roces. Que a mí me gusta que cierre la tapa del WC, que a mí me gusta que siempre haga la cama, que a mí no me gusta que prenden la pasta diente por abajo. No es una pausa. Es una pausa. Es una pausa. Ya, claro, ¿me entiendes? Empiezan las cosas, pero si yo no venzo esa cosa, esa dificultad, que las versiones pequeñas, empiezo a por qué, la cuestión, la empiezo a sumar, ¡pam! Me enojo, rabia, ira, separación, lo que sea. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, aunque lo podemos entender en muchos ejemplos cotidianos, las empresas también, el negocio, pero si no hago esfuerzo, si no cambio la vitrina, si no pongo cositas, si no pongo el letreros de oferta, la gente no llega, etcétera. Si lo podemos entender a las cosas cotidianas, lo interesante y el objetivo fundamental de esta conferencia es entenderlo desde el punto de vista del trabajo de la conciencia. Y después uno extrapolará y comprenderá cosas más cotidianas, que no está mal, pero el objetivo es la conciencia. Porque lo que realmente nos va a sacar a nosotros de la problemática es la conciencia, no el buen negocio. ¿Bien? Ya, entonces, aquí da la vuelta. Ahora, esto pertenece a... Cada uno pertenece a un cuerpo. ¿Ya? El do pertenece al cuerpo físico. El re pertenece al cuerpo vital. El mi pertenece al cuerpo
astral. ¿Bien? Ahora, entonces, esta vuelta del do, re, mi en la cotidianidad de cada uno de nosotros, ¿ya? Se da nada más que a este nivel. Ahora, lo que nosotros tenemos actualmente como cuerpo astral, o desde el punto de vista del mundo astral, es un embrión de alma. Entonces, cuando hablamos de astral, hablamos de un embrión de alma. Porque nuestro cuerpo astral o nuestra naturaleza astral es esto que está aquí. Estamos dormidos. Ah, claro, es un montón de yoes, de efectos psicológicos que están en la quinta dimensión, en el mundo astral, ¿ya? Y que conforman en sí el embrión de alma, la materia prima para fabricar el alma. El cuerpo físico, dice. Cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, la persona nace y recibe un cuerpo físico, ¿verdad? Pero también recibe un cuerpo vital. El cuerpo vital es el que energiza el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, toda persona nace, recibe un cuerpo físico y un cuerpo vital y recibe un embrión de alma. Y llega hasta aquí, pudiendo seguir creciendo. ¿Quién transforma esto en esto? Pero en la humanidad hoy en día, nadie. ¿Quién está trabajando psicológicamente para eliminar sus yoes, para comprender, para trabajar internamente, para cuidar su energía? Nadie. La gente está preocupada de generar dinero, de pagar sus deudas, de juntar dinero para las vacaciones, para cambiar el auto, para las cosas cotidianas, para las cosas de la personalidad. Porque aquí también está la personalidad. ¿Me entiendes? Entonces, como le vino una pausa, porque claro, recibe el cuerpo físico, toda guaguita tiene su cuerpo físico, su cuerpo vital, tiene su embrión de alma, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Como no trabaja sobre sí mismo, regresa. Vuelve nuevamente a la matriz y vuelve a nacer. ¿Ya? Entonces, no se vence no se salta a la creación de los cuerpos superiores, no se sigue trabajando internamente. ¿Cuántas veces se da esa vuelta? 108. 108 más o menos. No más o menos. Precisa y concisa. Por eso que el Buda tiene un collar con 108 cuentas. Y al término de las 108, si no. Involución. Yo sé que producto de otra charla va a ser la respuesta y es natural, pero el cuerpo vital, la energía, ¿Sí? la energía, esa es la energía que decía que 3% solamente. No. No es eso. No. El cuerpo vital no tiene nada que ver con el 3%. El cuerpo vital es el cuerpo lumínico que cada uno de nosotros tiene, que sobresale como 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, cuando es mucho. ¿Es con lo que se dice el aura? No, tampoco. No, porque el aura es esto. ¿Ya? Porque el cuerpo físico, ¿ya? Tiene un cuerpo vital Más apegadito. más apegadito lumínico, que pertenece a la cuarta dimensión, y tiene un aura que mide ¿cuánto? 2,40 metros. Nuestra aura es más o menos un poco más grande de lo que yo puedo abrir los brazos. ¿Sí? Todos tenemos aura. Todos tenemos aura. ¿Y qué es lo que está en esa aura? Esto. Así es nuestra aura. Una cosa negra. ¿Ya? Entonces, esto entre paréntesis, para saber la diferencia entre lo que es cuerpo etérico o cuerpo vital y aura, y ver cuánto mide cada una de ellas. Entonces, se regresa, porque no vence la pausa, porque todo re mi lo dejan en el esplendor, cuerpo físico, cuerpo vital,
embrión de alma, pero se lo traga la máquina. Preocupado de 1000 cosas, que esto, que esto otro, y 1000 proyectos, 1000 cosas. De repente se empieza a mirar al espejo, empieza a ver ciertas arrugas, ciertas canas. De repente ya como que le cuesta levantarse la cama, que le duele aquí, que le duele allá, y ya está viejo. Y no hizo el trabajo. No siguió ascendiendo hacia las partes más elevadas del ser. Hacia el centro intelectual superior. Hacia el saber. Bueno, entonces 108 veces. Tenemos que darle esas vueltas 108 veces. No, eso es lo que la ley le da como posibilidad para que usted haga el trabajo. Ya. Es como que usted va al colegio Claro. y quedó repitiendo tercero básico. Claro. Pero tiene Y que después recordar. repitió tercero básico nuevamente. Y la tercera vez repitió tercero básico. Y la cuarta vez repitió tercero básico. ¿Esas son las reencarnaciones? Sí, ¿Vuelvo a vivir? sí y no. Sí. Los retornos. Sí, porque en realidad uno vuelve a vivir, pero no porque no se llama reencarnación. Ya. El término del mal empleado. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en otra conferencia más adelante. Para no... Pero para ubicarse más o Sí, menos. por eso le dije sí y no. Sí, porque en el sentido de que sí es que uno vuelve, pero no porque no se llama reencarnación, se llama retorno. Nos estamos retornando a la matriz. Nuevamente regresamos al punto de partida original. Es la conferencia 8. La 8. Revisarla en el canal de YouTube. Ya. Perdón, o sea, Dígame. que siempre llegamos en toda nuestra vida hasta el mismo. Sí, pues. El común de la gente no pasa más de ser una persona del tercer día, como dice el Génesis. ¿Ya? Porque el Génesis de la Sagrada Escritura habla de esto, de la creación del hombre. Y solamente nosotros llegamos hasta el tercer día. Primer día, segundo día, tercer día. Do, re, mi. Pero lo dice de tal manera que no se entiende. Pero es que no lo entiende la mente. Claro, igual- Pero la conciencia sí lo entiende. Porque la gente recita lo que dice la Biblia, pero cuando... Porque ¿qué porcentaje de conciencia tiene? Claro. Ese es el Una problema. cosa es dictarlo y decirlo y otra cosa es tomar conciencia. No es lo mismo. Yo uno va a aprender de memoria, de atrás para adelante, adelante para atrás, y con cita de versículos, de bla, bla, bla. No entiendo nada. Pero en realidad no. Las no. traducciones que están. Las traducciones, todo eso. La ley de entropía sería, como tú dices, repetir lo mismo. Siempre somos lo mismo, somos iguales casi, no los diferenciamos en nuestra vida. No, vamos a estudiar la ley de entropía al final. Ya. Ahí vamos a profundizar más en la ley de entropía. Primero vamos a hablar de la ley de las octavas, todo cómo hay que hacerlo para trascenderla. Y después vamos a entender qué es lo que es la entropía, esa fuerza y cómo la vencemos. ¿Y por qué octava si son 7 notas? Porque son 7 notas, pero de ahí usted pasa al do de la siguiente y ahí viene la octava. La octava nota es el do de la siguiente escala. ¿Por qué se llama octava? Porque es la octava pero como el 7 es la secuencia ordenadora, o sea, usted pasa al siguiente séptimo. ¿Me entiende? El 8. Como el do alto. Como el do alto. Respecto a la vocalización del OM, Ujú. ¿esto tiene una estimulación respecto a toda esta ley de la octava o algo que va paralelamente? No. Una persona puede pasarse toda su existencia materializándolo todo el día y no va a cambiar su nivel de ser. No va a subir aquí. Es algo, un tema paralelo, pues, me parece. Ya. El OM, la pronunciación mántrica de cualquier letra, le va a permitir cambiar de aquí a allá. Ok. ¿Ya? Es más profundo el trabajo. Eso es lo interesante que uno tiene que saber. Sí. ¿Ya? Entonces vuelve y vuelve y vuelve. Ahora, existen lo que llamamos los shock. Shock conscientes. El primer shock lo da ahí. Shock. ¿Cómo suena? Perdón, falta una H. Shock. ¿Cómo suena? ¿Sí? Como un shock. El shock. Cuando uno toma los dos cables eléctricos que le da, Sí. le da un shock de corriente. ¿Verdad? Un golpetazo. Entonces, hay ciertos shocks que nosotros damos en la vida. El primer shock que la persona recibe es cuando nace.
Cuando nace. Cuando recibe su primera inhalación de aire, cuando pasa por el conducto vaginal y sale del líquido amniótico, porque vivíamos en un medio acuoso, Cuando llora. y recibe el aire, ¿qué pasa ahí? ¿Pero qué pasa ahí? Nace. ¿Pero qué pasa? Vida. Ingresa la esencia al cuerpo físico de ese bebé en ese instante. Ahí tiene autonomía. En ese shock. El primer shock, el shock que recibe el niño, es cuando nace en el cuerpo físico, ya en el momento que inhala su primera inhalación. ¿Y cuándo muere? Cuando da su postrera exhalación. Expira. Entonces, en la primera inhalación ingresa y en la última exhalación se va. Cuando es feto no lo tiene todavía. No. Cuando es feto, la esencia está frente al seno izquierdo de la madre, porque un cuerpo físico es solamente para una esencia. Entonces la madre está creando ese cuerpo aquí, pero la esencia de ese niño está aquí. Y si fuéramos clarividentes y viéramos una embarazada, veríamos la esencia de su niño aquí, frente a su seno izquierdo, esperando el momento que te venga la primera inhalación y ahí ingresa. Que ya está conectado esa esencia con el cordón de plata de ese bebé a su cuerpecito que está creando acá. ¿Cuándo comienza la vida? En el momento en que se conecta el óvulo con el spermio. Ahí ya inmediatamente queda la esencia aquí y conectado y empieza a crear el cuerpecito. ¿Ya? Entonces, el primer shock lo da la persona cuando recibe entonces esa primera inhalación. Ingresa al cuerpo físico y ya tiene autonomía. Ya es un bebito, ahí llora, no sé. ¿Y por qué llora? Porque Es su yo. Porque ve sus yoes. Sus yoes. Porque ve sus yoes. Así decía que Jesús cuando nació no lloraba. No veía yoes. Un maestro cuando viene con su aura limpia, cuando nosotros lloramos porque vemos nuestra aura. ¡Ah, qué terrible! No. lo vemos que intentan Tanto hacer- yo el mío, tantas cosas que tengo, apurado, miedoso, adúltero, insultador, odiador, fumador. Pero yo podría pensar que las 108 veces, si yo no pasé del do, re, mi, al volver parto Sí. de cero, ¿por qué No. tengo que ver mis yoes? No, porque ¿quién los creó? Yo. ¿Y qué va a hacer usted con su... Ay, me van a perseguir. Hasta que lo eliminen? La van a perseguir, justamente. Porque le dio medio a medio. No lo puedo haber dicho mejor. La van a perseguir porque cada ego, ¿qué es lo que es? Es parte de su energía creadora sexual que fue expulsada. Es un hijo suyo. Se nace. Se nace. Y con cada existencia lo engorda. Y crea nuevos. Creamos. Antes teníamos, en la existencia anterior, teníamos el yo del celular. No. No, el yo del celular está hace 20 años. Sí, igual como que ahora se ven las bobitas como más distintas. Escuchaba hace poco una historia de una bobita como de 1 año y 4 meses que tenía insomnio. O sea, ¿cómo? Eso es como súper extraño, ¿no? Imagínense. De un bebé tan pequeño. O súper enojones o cosas así que antes uno veía la bobita y se quedaban ahí. Hasta la forma de explicar de los bebés de ahora es súper distinta. Uno antes era más básico para hablar y ahora los niños se explayan y te llegan a decir unas cosas como que te mandan. Lo dejan sorprendido a uno. Sí, eso, claro, sí, entonces ¿Por me qué? da una onda. ¿Por qué? Yo es viejo, pues. Claro. Pero uno dice, oye, este es un viejo en un cuerpo chico. Ah, claro. Entonces todos los niños, aunque nazcan de pequeños, traen sus yoes. Y ellos ven su aura y se asustan y todo. ¿Ya? Bueno, ese es el primer shock, cuando inhala. ¿Ya? Crea su cuerpo físico, ¿verdad? Pero en esta pausa, uno necesita que es la primera pausa, esta es la primera pausa, esta es la segunda pausa. En esta segunda pausa, este es el primer shock. Necesita de un segundo shock consciente. La primera pausa. ¿Perdón? Es la primera pausa.
En la primera pausa. Necesitamos ahora nosotros de dar un shock consciente. El primero es un shock que todos tenemos. El primero es un shock que da, la ley divina nos da la posibilidad de nacer. Aunque algunos no nacen. O mueren en ese instante. Pero la normalidad, digamos que sí, la persona nace. Recibe. Ese es el primer shock. En la primera pausa necesitamos dar un segundo shock consciente. O sea, necesitamos nosotros vencer esta pequeña separación que hay entre las tres primeras notas y las tres siguientes. Do, re, mi, adicional para pasar el fa. ¿Ya? Y esa primera pausa se vence dando un shock. Un super esfuerzo. Algo adicional. Y eso está dado por el conocimiento. Pero siempre superior. Siempre en la primera pausa. Siempre la primera. La segunda. Sí, la primera pausa. Sí. Segundo shock. Primera pausa, segundo shock. Necesitamos, para poder vencer esta pausa, necesitamos de un conocimiento superior. Para poder ir avanzando. Ese conocimiento superior. O sea, yo me doy cuenta y necesito dar un cambio. Claro. Pero, O sea, no pero puede ¿quién le ser- enseña? El dolor. No. O sea, claro, No. eso nos puede enseñar ciertas cosas, pero no va La- a liberar nuestra conciencia. No le va a liberar. No liberarlo, sino vamos todos y plagiémonos todo el día. Claro, Claro, para que nos liberemos, suframos. El dolor de la vida. No, el dolor de la vida no libera. No El puede- dolor de la vida enseña, el dolor de la vida salda. Deudas. El que está sufriendo tenía una deuda. Y ahora la ley divina le está cobrando. Porque al que a hierro mata, Ayer muere. a hierro muere. ¿Me entienden? Usted necesita de un conocimiento superior, necesita de una orientación clara y objetiva que le permita vencer la pausa y trascender o salir y seguir escalando y no quedarse solamente como una pelota negra, como un embrión de alma, sino tener el conocimiento que le va a enseñar a cómo este embrión de alma lo transformo en un alma absolutamente desarrollada y despierta. Y no solamente tiene que ser coloroso, sino que sea de conocimiento. Claro, eso es lo fundamental, el conocimiento. Por eso los antiguos decían, homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo. Y conocerás al universo y a los dioses. Al universo, el universo es uno. Uno es el microcosmos. Todo está dentro de nosotros. Miren, nosotros somos un sistema solar. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Cada uno de los planetas del sistema solar están dentro de nosotros. ¿Y el Sol dónde está? En el corazón. Y ese conocimiento superior se da a través de la eliminación de los yoes. Ese conocimiento superior, claro, usted lo encarna o lo plasma cuando trabaja. Y lo objetiviza y lo practica. Pero aquí estamos recibiendo nosotros un conocimiento de índole superior. Estamos recibiendo nosotros las pautas que nos van a enseñar a cómo desintegrar cada uno de estos yoes, cómo transformar el embrión de aura, el embrión de alma, eso, y transformarlo en un alma. Cómo crear los siguientes cuerpos, no quedando solamente en el astral, sino crear el cuerpo mental, causal, búdico y átomo. Y hacernos conscientes no solamente en la quinta dimensión, como pudiera uno realmente tener algunos sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son percepción de la quinta dimensión, sino tener percepción de la sexta y de la séptima dimensión. Entonces el conocimiento superior, cuando se abre, cuando la persona recibe ese conocimiento superior, se abren dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos? La del creyente y la del práctico. ¿Ya? Si la persona solamente se queda aquí en el creyente, no le sirve.
Ese es el problema. Que muchas personas reciben la posibilidad de la transformación íntima, pero solamente se quedan aquí en el sí creo. Yo creo en eso. Estoy listo. Ahí nomás. Ahí quedó nomás. Acuérdense que existe un yo creyente. ¿Y de qué naturaleza es el yo creyente? ¿De qué yo causa pertenece? De la pereza. Pereza. Pero se conforma con creer. Claro, es súper fácil, creo. Me demoré un segundo en decirlo. Y estoy. Y estoy listo. Ya está Me listo. liberé. Y recito. Recita la... Ujú. No, sí. Ojo, que aquí en todo. No solamente donde uno pueda llevar para decir eso de allá. No, nosotros. Todos. Todos. Nosotros recibimos esta enseñanza y esta enseñanza también la coge el yo creyente. Y anoto y estudio, ¿me entiendes? Y todo perfecto, pero no hay práctica. Cambio. No hay cambio. Entonces, cuando la persona sí recibe este conocimiento superior y practica, entonces vence la pausa. Y ahí pasa a la siguiente nota. Porque la siguiente nota requiere de un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo adicional lo da la práctica. Porque para practicar necesito dejar de hacer ciertas cosas. Claro. De la tele. Dejar de ver tele, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ah? En mi casa. En su casa. ¿Ya? Necesito, claro, robarle el tiempo que el ego le está comiendo al ser. Porque el ego es tiempo. Y él quiere tiempo. Hace un momento parece que usted dijo algo del sueño lúcido. ¿Qué es eso? El sueño lúcido es una vivencia de la quinta dimensión, el mundo astral. Vivencia, claro. Hoy me vi fuera de mi cuerpo, en el mundo astral, y vi tal cosa, y me dijeron tal cosa, y traigo ese recuerdo. Hoy sí lo tengo, pero clarísimo, me acuerdo perfectamente, fue lo que me dijeron, lo que vi, todo eso es un sueño lúcido. Eso es una experiencia del mundo astral de la quinta dimensión. Salí de mi cuerpo. Claro. ¿Ya? Una persona que está en este ciclo, como está relacionado con el mundo astral y contiene un embrión de alma, puede llegar a tener ciertos sueños lúcidos. Ciertos sueños lúcidos. Pero más que eso no va a llegar. Y la idea es más allá. Entonces, cuando recibe el conocimiento y vence la pausa, entonces ya comienza la persona a trabajar. Y puede crear los siguientes cuerpos, que son el cuerpo mental y el cuerpo causal. Aquí está el cuerpo astral, ¿verdad? Ahí, cuerpo mental. Y aquí, cuerpo causal. Cuando crea el cuerpo causal, o antes de crear el cuerpo causal, aquí se abren dos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Aquí, el directo y el espiral. O sea, aquí cuando antes de crear su cuerpo causal, existe la posibilidad de que la persona decida seguir caminando hasta su liberación o meterse en el nirvana. ¿Ya? Si la persona decide trabajar, sigue trabajando, entonces llega hasta esta nota La, que está relacionada con la glándula hipoficiaria, y crea su cuerpo. ¿Qué cuerpo crea? Cuerpo búdico. Búdico, cuerpo búdico. Búdico, con H. Sí. Y ahí están los tres siguientes cuerpos. ¿Ya? O sea, los primeros cuerpos, ¿cuáles son? Físico, vital, astral, mental, causal, búdico. Búdico. Sí, búdico. El cuerpo búdico pertenece al cuerpo de la conciencia. Es el cuerpo
pertenece al centro emocional superior. La persona que tiene un cuerpo búdico ya no se deja llevar por emociones inferiores. Porque nosotros, ¿qué emociones conocemos? Emociones inferiores. ¿Nosotros conocemos el amor? No. El apego sí lo conocemos. Sí. La dependencia sí la conocemos. Y El miedo sí lo conocemos. ¿Y el amor de mamá no veamos? El amor de mamá estaría más cerca al centro emocional superior. Está más cerca, pero aún no tiene la esencia del amor puro. Porque hay cuotas de egoísmo. Porque hay cuotas de egoísmo, de sobreprotección o de miedo, que si se me muere mi hijo, ¿Qué voy a hacer sin él? ¿qué voy a hacer sin él? ¿Por qué no me llamo por teléfono? O claro, ingrato, que ya no me quiere, Claro. yo que me sacrifiqué tanto por él, etc. ¿Ya? Entonces, ahí aparece el verdadero amor, centro emocional superior. ¿Ya? Entonces, aquí. Y luego aparece una nueva pausa. Porque son 3 notas, do, re, mi, Pero pausa. antes de pasar a la... ¿Qué dijo usted de la espiral? Esa no me queda claro tampoco a mí. Le dijo el Nirvana. Lo que pasa es que cuando la persona va ascendiendo aquí, y cuando llega aquí a crear su cuerpo mental, y terminó de crear su cuerpo mental, y va a crear su cuerpo causal, ahí se le abren 2 caminos. Uno es el camino directo, que es el camino de la cristificación, ¿ya? De seguir ascendiendo hacia el Padre, y el otro es el camino de la espiral, que es el camino nirvánico. ¿Ya? Ya. La mayoría de la gente, ¿cuál elige? El nirvana. El nirvánico. ¿Puede aclarar ese concepto del camino nirvánico? El camino nirvánico es el camino de que llegan las personas al grado de hombre, ¿ya? Pero como lograron unirse en parte a Buddhi, son ángeles. Los nirvana son los ángeles. Un nirvánico es un ángel. ¿No es como uno dice o cree conocer seres ascendidos? También puede ser, si usted quiere llamarle. Sí. Pero ojo, que hay muchas personas que dicen que tienen contacto con seres ascendidos y todo, y lo que están teniendo es con demonios Que también camuflados, que es otra cosa. Porque los demonios son muy buenos para camuflarse. Y se ponen ropa, y yo soy Jesús, y te hablan y todas esas cosas, pero son otras cosas. ¿Ya? Entonces, el nirvana es un ángel. Pero es un ángel que tomó el desvío. Va a tener que regresar nuevamente. Porque sí, tiene que regresar y encarnar y hacer nuevamente el trabajo. Porque el verdadero camino es el camino de la liberación. o sea, el único nuevo. No hay otro. Es más, a los que toman el camino nirvánico, imagínense, que son ángeles. Que uno dice, wow, un ángel. Se le llaman traidores. Son traidores. Son seres súper elevados, tienen poder aquí, rigen determinadas zonas de la naturaleza, pero no se liberaron, no llegaron al Padre. Entonces, por eso debe entender uno la importancia, que si uno se pone las pilas y llega a este punto, la importancia de tomar el camino directo, para no engañarse. Hola. Hola. Los que nosotros escuchamos a ustedes a veces decir, los maestros. Sí. Jesús es maestro. Sí. No es como la religión católica que dice Dios Padre, Dios Hijo. Jesús sigue en ese nivel, es Dios Hijo, es Dios. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay una conferencia que se llama el Cristo íntimo y el Cristo histórico y el Cristo universal. ¿Ya? Esa conferencia está directamente relacionada para entender qué es lo que es Cristo, o la fuerza crística, y qué es lo que es Jesús, como Cristo histórico. No lo vamos a tocar ahora para no confundir. No, para no confundir, pero maestros, ustedes dicen, hay maestros que no son no son ángeles. No. Buda es un maestro. Buda es un maestro cristificado. Jesús es un maestro cristificado. Él tomó el camino directo y se liberó. Ya, con eso sí. Estos maestros, para ellos, ponen el planeta Tierra es
Para ellos es un juguete. Así está todo el planeta Tierra está en la palma de sus manos. Le hacen así, desaparece todo el planeta Tierra. Imagínense el poder que ellos tienen. Obviamente, nunca lo harían. Pero es como una forma de gratificar el poder que ellos tienen. Son seres muy, muy elevados. ¿Y de dónde sacaron ese poder? De la desintegración de toda la oscuridad. Porque un nirvano no elimina el 100% de los yoes. Solamente elimina un porcentaje elevado. Ante nosotros, muy alto, pero ante la divinidad le faltó. Pero hay grupos, Fernando, que ellos es como la meta alcanzar el nirvana. Por eso. Es la meta. En la meta alcanzar el nirvana. Pero para nosotros es un desvío del camino. Saint Germain, por ejemplo, es un maestro. Sí, es un maestro. Sí, es un sí. maestro. Es un maestro Saint Germain. Ya, es un maestro. Pero hay muchos libros pseudo-esotéricos de Saint Germain. Sí. Pero es un maestro. Pero, ¿escuchó lo que le dije? Sí. ¿Qué dije? Se habla mucho de él, se dice mucho No, de él. no, Que hay muchos muchos esotéricos. que no puede que no sean. Claro, hay muchos libros pseudo-esotéricos de Saint Germain. Hay muchos libros que usted puede comprar un libro de Saint Germain y es un libro pseudo-esotérico, es un libro falso. Soy media sorda, pseudo no la había Pseudo. bien, ya. Hay muchos libros pseudo-esotéricos del conde de Saint Germain. Pero es un maestro resurrecto, liberado y un gran regente. Lo interesante sería en el mundo astral poder verlo y entrevistarlo. Ahí Claro. sería otro tipo de experiencia. Eso. En el mundo astral la persona puede llamar al conde, al maestro Saint Germain. Lo invoca ahí, que venga ahí. Puede una experiencia directa con él. Uno puede tener una experiencia directa con cualquier maestro, con cualquier ángel, con cualquier arcángel. Con cualquier habitante del nirvana uno puede tener una experiencia Cuando directa. se desdobla. Cuando se desdobla conscientemente y lo hace bien. Sí. Ya, entonces ahí llega, y aquí hay una segunda pausa, ¿ya? Lo cual requiere de un tercer choque. Para ingresar y liberarse completamente. Ya está arriba. Claro, ya está aquí arriba. Está arriba. ¿Ya? Y aquí arriba está el do de la siguiente octava, donde hay una nueva pausa y uno necesita de un cuarto choque. En el fondo son 4 shocks conscientes que la persona debe dar. En el físico, el recibir el conocimiento, el inmortalizarse, el eliminar todos sus yoes causa y el regresar al Padre. El que regresó al Padre ya limpio no tiene ni la sombra del ego, ni el más mínimo recuerdo del yo. Imagínense que el recuerdo tiene que morir. Y hay mucha gente que ¿de qué vive? El recuerdo. Y eso estar en un cielo, una cosa así. Mucho más alto que el cielo. Los cielos son estados de conciencia, pero cuando estamos hablando de aquí ya estamos hablando de niveles muy elevados de esos cielos. El nirvana es un cielo. Fernando, por favor, ¿qué más? Es que no alcanza a leer. También. 2, dice arriba. Sí, 2. Lo último que escribí. 2 y ahí dice cuarto choque. Cuarto choque. Cuarto choque. Son Ya. primero, segundo, tercero, cuarto. Y cuarto. Esa nomás. ¿Ya? Igual hay ¿Qué? una lámina que se le puede Eso. enviar por Sí, WhatsApp. se le va a enviar por WhatsApp una lámina donde aparece esto. Yo tengo una está ensalada. ¿Qué No, si ¿Cómo? no la ensalada termina porque me queda muy chico. Ay, muy chiquitito. Yo creo que no. En la lección aparece ese. En la lección aparece Yo para mono soy. Que yo le envío. Por eso yo no. Entonces dice, mira, pues típico el cabro chico. Con un palo abajo. Ya, pero no importa. Aquí tiene que estar todo se le va a enviar por escrito. Ya, Lo importante aquí, Ay, captar. Notas básicas, apuntes básicos que uno pueda tomar, ¿ya? Pero mucha atención para tratar de entender el proceso, cómo es, ¿ya? Entonces toda esa es la corriente del sonido. La síntesis entonces de la corriente del sonido es que hay ciertas pausas en las cuales hay que vencerlas, que si la persona no se superesfuerza por vencer esa pausa, vuelve nuevamente al punto de partida original.
lo coge la ley de entropía. ¿Qué es la ley de entropía? Es lo que lo tira hacia abajo. Claro, es una ley Negativa. de igualación Ah, ya. De igualación. de niveles superiores en inferiores. Eso es la entropía. Es la ley del mínimo esfuerzo. Es una ley que tiende a igualar todo en su más mínima expresión. Usted puede poner un cajón de duraznos, de exportación. Hermoso es el cajón. Dan ganas de comerse los duraznos. Coge un durazno podrido y lo mete al medio. Y lo deja ahí y va a los 15 días a la vez. Son 40 buenos contra uno malo. ¿Quién gana? El malo. ¿Por qué? Se igualaron. O sea, ¿por qué? Por la ley. Por Por la ley de entropía. La ley de entropía es una ley de igualación de niveles superiores en inferiores. Los pudrió a todos. Y en todo orden de ¿Y qué le está pasando a la humanidad? Así está. Así está. Entrópica. Así es. La entropía está entrando en toda esta humanidad, por todos los niveles. La imitación es entropía. La moda es entropía. ¿Por qué? Porque es una ley de igualación, pues. ¿Y la moda qué es lo que es? Igualación. Sí. Entonces, si uno copia, si uno se deja llevar por estas leyes de igualación, en el fondo se está dejando llevar por procesos entrópicos, porque uno no reflexiona por qué hace las cosas. Las hace por moda. Entonces, es necesario entender que la ley de entropía, a la larga, inmola y deja todo en su mínima expresión. Usted puede agarrar una persona, la entierra aquí, a un campesino, en un cajón de palo. Y aquí entierra al cheque árabe, pero el más millonario de todos, con turbantes de seda y todas las cosas, pero un ataúd de las maderas más exóticas. Y después, a los 500 años, los abro los dos. ¿Cuál está más lindo? Están iguales. No queda nada. Huesudo, unas cosas horribles, huesudas, así que quedan. Son los dos iguales. ¿Ah? El otro estaba mejor vestido, ¿no? Pero ya no Ya, se comió todo, ya. Los gusanos se comieron a la cera. Lo vemos en la calle, igual. Sí. Gucci, Prada, todas las marcas. Todo. Somos todos iguales. Todo, Se exactamente. visten para diferenciarse, ¿no? Pero al final es lo mismo. Exactamente. Caen Son egos. por la entropía, caen en ese grupo. Entonces, eso es lo interesante, entender que la fuerza entrópica es la fuerza contraria a la ley de las octavas. O sea, si uno no está dando el esfuerzo, ¿cómo se combate la ley de entropía? ¿Cómo combato la ley de entropía? ¿Se puede combatir esta ley? Sí. Con el esfuerzo. Autoobservación. Con el esfuerzo, claro. ¿Verdad? O sea, con el sacrificio. La ley del sacrificio, ¿Del dolor? sacrificar el dolor, por ejemplo. Muchas personas están en condiciones de sacrificar cualquier cosa. No, ya no fumo más. No, ya dejé de tomar. No, ya no digo groserías. Pero lo que cuesta sacrificar es el dolor. Ofrecerlo. No, sacrificar su sufrimiento. Sí. Pare de sufrir. En ese caso, tiene relación con la primera pausa, es lo que usted mencionó. Claro, pues. Pero a ver, Claro. ¿cómo pare de sufrir? Ahí no entiendo. Una persona está con dolores, esas enfermedades de puro dolor. ¿Cómo para de sufrir? ¿Cómo estás? No, es que me duele todo. Me Ya. duele aquí, me duele allá, me duele acá. No se Usted va a distingue. los 2 días. ¿Cómo está? No, es que sabes que me sigue doliendo ahora, me duele acá. O sea, porque Entonces, yo decía, Sacrifique ese dolor. Partamos por un dolor físico, porque es un dolor físico. Sacrifiquemos de no hablar de nuestros dolores. eso. Hay que aceptarlo para poder seguir avanzando. Sí. Tranquilo ahí nomás. Que Claro. por algo estás. Estoy con él. Que por algo estás.
Estoy respirando y pensando. Hay un misterio que no me acuerdo en este momento del rosario, pero dice que posibilítame, Señor, que yo viva tu dolor, que ofrezca este dolor por lo que tú pasaste, o sea, Claro. que sacrifique mi dolor en el fondo. Claro. Y el sacrificio del sufrimiento. Sacrificar también el sufrimiento. Entender también que estoy pagando algo. Claro. Porque en el fondo uno tiene que sacrificar su sufrimiento. ¿Cómo ha estado? Uy, no, si he sufrido tanto, te contara. ¿Me entiendes? Eso hay que sacrificarlo. ¿Ya? Entonces, la forma de... Hay que sacrificar la imitación. Sacrificar la tendencia que uno tiene a copiar a los demás. A reflexionar. Reflexionar, pues. Y sobre todo, sacrificar a cada uno de los yoes. Eliminarlos, pues. Eliminarlos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla de la inmolación, de los sacrificios, donde Dios le pide, ve al cerro y sacrifica una paloma, quémala en holocausto, ¿verdad? Sí. ¿A qué se está refiriendo? ¿Acaso Dios quiere que uno case una paloma, la cercene y la queme? Yo eso lo encontraba absurdo. Tú pensabas que era el Claro, Usted pensaba por eso. Era Porque... absurdo, ¿para qué matarlo a animales? No, pues se está refiriendo a los yoes, pues. Pero ¿cómo lo íbamos a entender? Fernando, lo que cuesta sí es identificar los yo. Es claro que uno ahora con esto... A ver, el ejercicio que hicimos los Sí, pues, anda más atenta. Sí. El ejercicio que hicimos... Harto Sí. más Pa, fácil se pa. hace. Harto ¿Me más fácil. entiendes? Sí. Claro, pues, Y porque... se encuentra con más de los que uno imaginó. Muchísimo. No, si son interminables. Por eso la práctica sirve tanto. Se encuentra con muchos más de los que Hasta imaginó. los que ni sabían. Sí, sobre todo los que criticamos. Exacto. Lo que más criticamos es lo que más tenemos. Con uno. Eso es la ley del espejo. Ujú. Entonces, a través de la ley del sacrificio, ¿qué significa la palabra sacrificio? Significa sacro y oficio. O sea, trabajo sagrado, sacro oficio. A través del sacrificio o del sacro oficio, uno tiene que sacrificarse a sí mismo, en el fondo sacrificar los yoes, con el sentido de la autoobservación, la comprensión y la eliminación. Si uno no sacrifica sus yoes, no vence la ley de entropía. Y cuando uno está teniendo poca fuerza en el trabajo interior y se siente como, no, ya está ganando, necesita sacrificarse. ¿Y cómo se sacrifica ahí? Con el sacrificio de enseñar a las demás personas. Sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad, digamos, la entrega que uno haga desinteresada hacia los demás sin esperar ningún tipo de retribución, obtiene para nosotros una paga íntima, porque la divinidad paga todo sacrificio que uno haga. Pero cuesta que las personas entiendan que tienen que ver en ellos Pero si no los importa, errores. no y importa lo que las sacrificar. personas les cueste, Yo. lo importante es lo que me cuesta a mí. Yo, a los que Claro, no porque me importa. yo no debo entender que yo debo enseñar porque yo O sea, de esto que no sé nada. decirle, ¿no? O sea, yo tengo que hacer algo por otra persona sin esperar nada a cambio y algo que me cueste. Claro, Pero pero no necesariamente hablarle porque las personas no van a entender ni Pero lo yo aceptan. creo que será necesario también ir compartiendo lo que sí, uno por está supuesto, aprendiendo. por supuesto, a poquito, medida, a a medida que se poquito. pueda. A la medida de uno y a la Sí. medida del otro Claro, también, porque claro. Por ejemplo, de ahora en adelante, oye, ¿sabes qué? Todo eso que dice en el Antiguo Testamento de que hay que sacrificar animales, no se refiere a animales externos, se refiere al animal que uno tiene adentro. yo pensaba que yo no era digna de hablar de esto porque Usted es más digna de lo que cree. ¿qué tanto sé yo? Yo sé un poquito apenas. Ah, ya, pero en la Ese medida poquitito. que... Ese poquitito Una es una semillita. joya ante uno que no tiene nada. De Una uno que no semilla. sabe nada. Claro. ¿O no? Sí, pienso yo también. Pero la gente no ve. No importa. No importa. No importa. No es su momento. Si trabajáramos porque quien nos pesca y no nos pesca, no haríamos nada.
Es como la semilla que uno tira al Pero campo. algo que Sí, era. alguna Yo semilla va a creo. producir y la otra no sé. ¿Ya? ¿Dudas? Bueno, esto está ordenado por diferentes sectores, lo que se llama la primera montaña, la segunda montaña y la tercera montaña. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya. El trabajo Bueno. de la primera montaña, que es la creación de los cuerpos internos, el trabajo de la segunda montaña, que es eliminación de cada uno de los yoes, y el trabajo de la tercera montaña, que es ya la reabsorción del ser de todas sus ¿En qué partículas. cuerpo está la eliminación de los cuerpos? ¿Perdón? ¿En qué cuerpo está la eliminación de los ¿Yoes? yoes? Está en la segunda montaña. La eliminación de los yoes en la primera montaña, en el primer trabajo que uno hace, los maestros dicen que los yoes quedan a medio zancochar. Ah, ya. Van como para morir. Van así, pero así, pueden ir medio cojos, pueden ir. Antes A cualquiera medio de saltando. y de A repente medio de intervenazan. Claro, ¿me entiendes? El primer trabajo que uno hace de muerte es medio insípido. Pero lo hace, pues. Sí, pues, sí. Claro, pues. Todo lo que hicimos ahí es... Oye, Fernando, a propósito Sí, de eso, quiero hacerte una consulta. De repente a mí, por ejemplo, me cuesta, yo identifico que hay un yo, Ya. pero me cuesta darle un nombre. No importa, No. de corta, ya lo viste. Mire, estamos en guerra. Es que el problema de verbalizar, de ponerle el concepto claro, no importa. Imagínate, estamos en guerra contra un enemigo, contra otro país, contra otra nación, y somos soldados. Y vamos ahí con nuestro uniforme, y de repente veo un soldado enemigo. Y le apunto y él me apunta. Oye, ¿cómo te llamas tú? No, Para identificarlo. ¿Me entiendes? No, usted vio el uniforme enemigo, está en guerra, y dispara. es él Oye, o yo. Así es la ley de la guerra. ¿O no? Sí. Entonces lo mismo, usted sintió una cosa extraña, madre, mátame esto. Escuchó un pensamiento, madre, mátame esto. Mátame esta sensación. Mátame este esta sensación, sentimiento. este sentimiento que quiero que es envidia, orgullo, da lo mismo. Ya. Después, estamos en guerra. ¡Pah! ¡Ay, chuta, le di! Voy para allá. Le miro la. Uy, era un sargento. Ahí Y sabes. su placa, se llamaba Juan Pérez. Ahí ya sé, pues, una vez que veo el cadáver. Pues. Es igual. No, sí, Entonces, después la meditación reflexiva, la misma conciencia le va a ir mostrando que yo a qué rama pertenecía, si era de la parte del orgullo, de la envidia mía, a medida que la persona va reflexionando. A medida que va haciendo un estudio de sus cadáveres internos. Pero si uno no ve el cadáver, no hay trabajo. ¿Sí? Delante cuando mencionaba que yo quizá no conozco esa expresión, por eso le pregunto, pero no Sí, sabía sí. una vez y después ya aprenderlo, a medio sancochar. Sí, a medio sancochar. De que todos cacharon Sí. y lo caché, ¿no? Ya. No sé, A medio sancochar me refiero a que el yo, en la primera instancia del trabajo, en la primera montaña, del primer trabajo que uno hace por eliminar el yo muere ahí nomás. Ah, ya. Muere, pero está ahí, como así, está medio tiritando, ¿no? Pero no se ha muerto. A medio morir saltando. Cuando uno sancocha no cuece Claro. absolutamente. Es Sabía que era algo- Es un ya fue como un ahí, nervioso, sí. algo de cocina, ¿verdad? Por ejemplo, si uno ya tiene identificado un yo, Sí. ¿cómo lo elimina? ¿Cómo lo elimina? Con la ayuda de la Madre Divina. En la introducción, En la introducción que usted vino por primera vez, Sí. ahora vamos a ver la introducción y vamos a explicar cómo eliminar un yo. Ya. ¿Ya? Que es parte de una conferencia. ¿Ya? Pero lo importante es eso. Entonces, aquí viene la primera trabajo de la eliminación del yo, primera montaña, o lo que se llama el Génesis. En la segunda montaña viene la segunda trabajo de eliminación del yo más profundo que se llama Apocalipsis. Entonces, el Génesis y el Apocalipsis está hablando de la creación del hombre y de la destrucción de la oscuridad del hombre. interior. Eso Interior, lo vamos a interior. estudiar en la próxima. Eso ya lo está estudiando ya. Ya tiene que irlo comprendiendo. Entiendo, no, Que en el fondo la Sagrada Escritura se está refiriendo no también hacia afuera, no solamente a la creación y destrucción de esta humanidad, sino a la creación y la destrucción de cada uno de nosotros cuando uno hace el trabajo. Porque en el fondo, el descenso a los mundos de infierno, la involución, ¿qué es lo que hace la involución? Hace el trabajo que nosotros
No hicimos. ¿Por qué? Por pereza. Pereza. ¿Cuál es el primer yo? La pereza. La pereza. Pereza, ahí está, pues. Claro, pues si uno está, después. Después. Sí. Somos perezosos y Sí. rateros. Perezoso y ratero. Y el ratero. El ratero no lo... El ratero porque trabaja más ratos. Ratitos. Rata al trabajo, después otro ratito trabaja. Claro, a ratitos. A ratitos. Eso. ¿Estamos? Sí. Ya. Ok. Muchas gracias. Entonces, quedamos hasta aquí por hoy. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda.